¿Qué es primeros auxilios? Es la atención inmediata que se le brinda a una víctima que se lesiona o enferma súbitamente, y son técnicas que aplicadas adecuadamente salvan vidas y evitan el empeorar o producir lesiones. No reemplazan la atención médica definitiva. Tengámonos bien presentes. Conceptos de emergencia y de urgencia. ¿Qué es urgencia? Es donde cualquier situación que a criterio del enfermo, su familiar u otra persona que asuma la responsabilidad de trasladarlo al hospital requiera intervención médica inmediata. Y emergencia donde hay una situación de muerte potencial. ¿Sí? Esta es la diferencia entre emergencia y urgencia. ¿Cuándo llamar? Cuando no se sepa qué hacer, cuando la persona no responde, respira mal o le duele el pecho, cuando la persona fue víctima de un accidente, de traumatismo, ingestión de tóxicos, electrocución, ahogamiento, etc. ¿A qué número llamar? A las emergencias. Estos números tenemos que tener siempre a mano, ¿sí? Y recordarlos. ¿Qué decir cuando llamamos esos números? Lugar del hecho, bien preciso, número de teléfono del que está llamando, el número de víctima, la situación de peligro en el lugar y la descripción de la víctima y lo que le pasa en lo que uno pueda decir, ¿no es cierto? O estar viendo en ese momento. Hay que actuar con prudencia, obviamente con una protección personal. Si tienen guantes, mejor aconsejo llevar en su baúl un parcito de guantes. No movilizar a la víctima si sospecha que hay alguna lesión en la cabeza o en la columna, o sospecha que la víctima está diciendo que algún dolor muy agudo y suponemos nosotros que tiene una fractura. Por supuesto la vamos a empeorar. No movilizar al paciente. Tranquilizar a la persona y ponerla cómoda y colocarla en posición de seguridad, que ya vamos a ver de cuál se trata. Entonces, la mayoría de estas emergencias se producen en el hogar, en el trabajo o en sus alrededores. Comencemos armando el botiquín ideal que debemos tener nosotros en nuestra empresa. Entonces, tiene que estar a la mano, por supuesto, de los adultos, una buena identificación. En lugares estratégicos, generalmente ahí lo vamos definiendo entre el ingeniero en seguridad y el médico laboral de la empresa, incluir los teléfonos de emergencia, y un lugar fresco y seco. ¿Qué no puede faltar? No puede faltar guantes, no puede faltar venda, una tijera, cinta adhesiva y unas gasas, ¿sí? ¿Qué otras cosas también debe haber? Una agua oxigenada, Pervinox, que es para la desinfección de heridas, una venda, una tijerita, curitas y un termómetro digital. ¿Qué más se ha agregado ahora con el asunto del COVID? ¿Qué sugiere? Se sugiere agregar mascarilla de protección, lentes de protección, trajes de protección y alcohol al 70% en spray. Entonces nosotros tenemos una víctima que puede estar consciente o inconsciente. Si está consciente, hay que ponerla en posición cómoda y actuar según la lesión que nos está refiriendo. Si está inconsciente, hay que evaluar si respira o no, tiene la cabeza hacia atrás para dejar libre la vía aérea, elevando el mentón y sentir a ver si escuchamos el aire que sale por la boca. Está inconsciente, tenemos que ver si respira o no respira. Si no respira, evaluar el pulso, y si no tiene pulso, por supuesto, hacer la técnica de RCP, que la vamos a ver más adelante. Y si respira, es colocar una posición lateral de seguridad, que es el decúbito lateral, como ustedes ven acá en la imagen. ¿Sí? Que es esta que estamos acá, es la postura en la que se debe colocar a un accidentado inconsciente. ¿Qué evita? ¿Qué es lo que hace esta posición? Evita que en caso de producirse vómitos no sean aspirados a las vías aéreas, permite evaluar el pulso de respiración, evita que la lengua obstruya las vías aéreas, y es muy importante conocer esta posición, ya que por lo general se coloca la víctima boca arriba y esto es un gran y un grave error. Comencemos con hemorragias. Se pueden clasificar según el lugar, sean externas, internas. Se pueden clasificar también según el vaso sanguíneo, capilar, venoso, arterial. Yo creo que tenemos que hacer hincapié en cómo solucionamos o cómo ayudamos a la víctima a una hemorragia. Por ejemplo, tener una hemorragia nasal, la zona frecuente de sangrado en la infancia, es muy frecuente, dedos a la nariz, resfríos o traumatismos también dan un sangrado. Tratamiento: comprimir las fosas nasales, que sangra por lo menos de 5 minutos, después generalmente si es por traumatismo para solo, siempre y cuando nos estamos refiriendo a un sangrado de la región anterior de la nariz, no posterior,
sea posterior, es mucho más complicado. Paciente sentado ligeramente hacia adelante y no usar algodón, porque puede quedar adentro y después no contabilizamos la cantidad que ponemos en la fosa nasal. Lo ideal es ponerse hacia adelante, cabeza inclinada hacia el lavatorio y tener comprimido, no hacia atrás, que es un grave error que se ve frecuentemente. Un tratamiento de la hemorragia externa. De bioseguridad tenemos que tener guantes, antiparras, lentes, manga larga, tratar de no contaminarnos ni que nos salpique algo de sangre. Exponer la lesión, a ver qué es lo que hay, cortar la ropa para a ver si podemos encontrar el origen del sangrado y aplicar una presión directa para comprimir ese vaso, ¿sí? Compresión. O sea que hemorragia es igual a compresión. En heridas, ¿qué tenemos que hacer entonces primero? Lavar las manos, colocar unos guantes y en ese caso que sea una herida sangrante, controlar la hemorragia como dijimos. Entonces, como vimos anteriormente, hemorragia igual compresión. Heridas son lesiones que involucran las partes blandas sin llegar al sistema óseo, que pueden ser lesiones abiertas, lesiones cerradas, distintos tipos como ustedes vieron anteriormente que había en hemorragia. Los distintos también continuamos tipo herida, abrasión, laceración, incisión. Yo se los dejo a ustedes para que si a alguno les interesa más, pero tenemos que ver qué es lo que hacemos, cómo ayudamos, insisto, a la víctima. Aplicar una presión directa sobre la herida externa con un trozo de tela esterilizado, o con la mano y mantener presión hasta que el sangrado cese. Si no es una herida que no es sangrante, tratemos de limpiar con agua y lo que tengamos para dejar una herida limpia. Si el sangrado no se detiene después de 15 minutos, para aplicar de presión directa, aplicar una fuerza en uno de los siguientes puntos ubicados entre la arteria y el corazón. Esto se dice, hay gente que no está de acuerdo, algunos autores no lo dicen como que fuera útil, aconsejan no ponerlo yo, en ese caso se los nombres, el torniquete. Acá lo hice solo como última medida y no más de 15 minutos tiene que ir aflojando para que tengamos un poquito de sangre en esa zona que la tenemos comprimida. El tratamiento de las heridas es bioseguridad, limpieza, lavar la zona con agua potable y jabón neutro, si tenemos un agua oxigenada mejor, y cubrirla con un apósito estéril y ir cambiando a medida que se nos va el apósito se va humedeciendo o mojando, ¿sí? ¿Qué hacer primero? Entonces, controlar la hemorragia. ¿Cómo? Con presión directa sobre la herida. Si la hemorragia continúa, ya como dijimos, tendríamos que hacer en ese caso un torniquete. Entonces, acá lo tenemos mejor descrito, vendaje compresivo, y acá fíjense que dice se debe evitar el uso del torniquete. Insisto, yo en estos casos lo nombro porque depende del autor. ¿Cómo limpiar una herida? Lavado con agua limpia, por arrastre mecánico, con agua destilada, agua oxigenada, como dijimos anteriormente. Entonces, estos son los distintos pasos que tenemos que tratar de tener esa herida bien limpia. Fractura. Entonces, lo que vimos, hemorragia igual a compresión, herida a limpiar o lavar. En fractura, ¿qué se debe hacer? Busque elementos para inmovilizar la zona afectada, como dijimos anteriormente. Mover a la víctima solo en caso de riesgo mayor. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No movilizar a la víctima para no agravar la situación, ya que puede ocasionar un daño mayor. Tenemos huesos que por ahí, al tratar de acomodarlo para que estéticamente quede mejor, estamos lesionando un vaso y a esa fractura le agregamos una hemorragia. Entonces es conveniente no movilizar. ¿Cuándo sospechar una fractura? Hay que ver la intensidad que tiene, la deformidad de la zona, la hinchazón, el hematoma que puede tener, el dolor intenso y la impotencia de mover ese miembro de lo cual nos está diciendo. Reglas generales de inmovilización: visualizar la zona lesionada, cortando la ropa, no tironearla, tratar de no hacer los menos movimientos posible. Inmovilizar la zona, como dijimos, y si hay una fractura expuesta, cubrir con apósito estéril antes de ferular. Es decir, si nosotros vemos que hay un hueso fuera de la piel, tratar de no acomodarlo, como dijimos, cubrirlo con un apósito, dejarlo así hasta que tengamos ayuda o vayamos al hospital.
¿Qué no hacer en fractura? Esto es lo que tiene que quedar bien claro. No tocar la herida de la fractura abierta. No llevarla a la posición original, como les dije, no tratar de reducir ese hueso que está afuera y no dar de comer ni beber por la posible anestesia y porque podemos ocasionar una falsa vía y complicar más al paciente. Acá tiene una imagen de cómo están las fracturas. Decimos que una fractura se tiene que inmovilizar cuando hace un yeso o una emulsión con un elemento duro, rígido, inmovilizar la articulación superior y la articulación que está por debajo de esa posible fractura. ¿Qué hacer primero? Entonces, evaluar la escena y el estado general de la víctima. Alejar a la víctima del agente que provocó la lesión, retirar los trozos de tela que tenemos ahí y aún calientes, no adheridos a piel. No usar otro tipo de sustancia, crema, nada de eso, ¿sí? Quemadura, entonces, evaluar la escena, el estado del paciente, retirar el agente causante y aplicar agua fría por arrastre y cura oclusiva y crema para quemadura. Entonces, quemadura es agua por arrastre, que quede bien claro los conceptos como veníamos anteriormente diciendo. Quemadura de la piel. Hay distintos grados, depende de la intensidad y la profundidad de la lesión. De primer grado, que involucra la dermis, de segundo grado la epidermis, pero de primer grado, la segunda de segundo grado la dermis, y ya el tejido subcutáneo ya son las de tercer grado, que como verán ustedes son las más complicadas, porque acá pueden tener insensibilidad, porque por ahí va el nervio que está inervando la zona y no tener sensibilidad, no sentimos dolor, no sentimos nada. Entonces, lo más claro, esto es lavar, hacer, proteger y llevar enseguida la atención médica. Pero, como les dije, lavar, hacer correr el agua fría es lo que más se aconseja. Traumatismo. ¿Qué tipo de traumatismo tenemos? Bueno, acá tenemos fracturas, tenemos luxaciones, esguince, desgarro. Fractura ya lo hemos visto, luxación es la lesión que se produce en una articulación, esguince que se produce en los ligamentos y desgarro es la lesión del tejido muscular, para que sea un poco más claro. Entonces, ¿qué traumatismo? Por ejemplo, un traumatismo chichón en la cabeza, hasta tan grave como una amputación de un miembro se llama traumatismo. Y depende de la localización, ¿no? Y la intensidad que puede tener. Las lesiones o traumatismos pueden ser tan leves como un simple, como ejemplo, tropezón en la escuela o una caída de más de 2 metros, ¿sí? Con distintas lesiones, el mecanismo que lesiones ha producido. Entonces, tenemos que ver, especialmente las lesiones o traumatismos que puede ser, volvemos como un empujón, una pelea, o tenemos que ver en este caso la intensidad que tiene el traumatismo y qué es lo que está involucrando, ¿sí? Entonces, pasemos ahora a ver lesiones oculares. Entonces, como verán ustedes, hemos visto hemorragia, fracturas, heridas, traumatismo, cada uno con su regla. Por ejemplo, acuérdense de quemaduras, hacer correr agua, fractura, inmovilización, herida, limpiar, ¿sí? Hemorragia, comprimir. Son conceptos que tienen que dar claro cuando terminemos con esta capacitación. Lesiones oculares. Acá las lesiones oculares generalmente lo que dicen es lavar y lavar agua y no tratar de sacar ningún elemento que pueda haber. Se recomienda no sacarlo, hacer un vendaje y llevarlo al oculista, que no va a ser nada fácil llevarlo al hospital o con una atención rápida, ¿sí? Convulsiones o epilepsia. Las convulsiones son síntomas de un problema cerebral. Ocurren por la aparición súbita de la actividad eléctrica normal en el cerebro. Generalmente duran de 30 segundos a 2 minutos. Si dura más de 5 minutos o si una persona tiene muchas convulsiones y no se despierta entre estas, estará como una urgencia médica. Si no, cede sola, tranquilos, hay que estar cuidándolos, ¿sí? La mayoría son breves y no causan daño severo. Así que, ahora sí, ustedes ven que causa ya de 5 minutos, ya se define como una urgencia, como digo principalmente, que tiene que recibir una atención para llevarla
a un hospital. Entonces, ¿qué hacer con una convulsión o una epilepsia? Acueste a la persona en el piso, controle el tiempo, ponga algo suave debajo de la cabeza, gire la cabeza hacia un lado y prevenir el ahogo o el vómito, como habíamos dicho anteriormente, que era la posición de seguridad, ¿sí? ¿Qué no hacer? No poner nada en la boca por la fuerza, no dar agua ni medicamentos para que se broncoaspire. No trate de controlar los movimientos convulsivos. Mantener a la persona fuera de peligro hasta que recupere la conciencia. Descarga eléctrica. ¿Qué tenemos acá? Elemental de esto es no tocar a la víctima, desconectar la fuente, compruebe si responde o no, está consciente o inconsciente, y activar el sistema, llamar al médico de emergencia o el sistema que tenga contratado la empresa. Entonces, no responde, llamar al 107, inicia maniobras de RCP y hasta la llegada de la ambulancia, y si responde, colocar a la víctima boca arriba, siempre no haya sido un trauma, con los brazos y piernas extendidas, aflojar la ropa y ponerla luego, si no, en la posición de recuperación. Después de comprobar que respira, ponga al paciente en posición lateral de recuperación, que es la posición de seguridad, ¿sí? Bueno, esto es lo que intentamos dejarles como conceptos de primeros auxilios. Quedo a su disposición. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.